¿cómo están? Bienvenidos otro martes en la noche aquí a Chamucomedia. Su programa Maleducadas viene con todo esta semana otra vez. Yo soy Mafi, para quienes no me conozcan, y el día de hoy otra vez hay casa llena, lo cual nos emociona mucho. Pero de este lado, mi compañera de todos los días, Andy, ¿cómo estás? Ay, yo me porra sola. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andy, estamos muy contentas. Ay, es que estoy nerviosa. Estamos muy contentas de tenerlas una vez más aquí en Maleducadas y tenemos una invitada muy especial. Bueno, y Román. Pero Román otra vez está castigado y no va a hablar porque hoy es práctica de chavas. Hoy Román no tiene nada que hacer aquí, por el momento. Pero tenemos una invitada muy especial para nosotras, la doctora Mariana. De este lado va a aparecer en pantalla por nuestro queridísimo productor, la doctora Mariana Robles. Un aplauso. Y yo, Mariana. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, muchas gracias. Yay. Estamos muy contentas de que estés aquí. Y yo también de que me hayan invitado. Cuéntanos un poquito de tu trabajo para que el público que no te conozca pueda saber un poquito más de ti. Bueno, pues yo soy ginecóloga. Soy una ginecóloga a la que le gusta hacer énfasis en que tengo una práctica feminista, no centrada en peso. Soy directora general de una clínica en Ciudad de México que se llama Médicas, en la colonia del Valle Norte. Y bueno, soy conferencista en temas especialmente de salud atravesados por contextos sociales. Excelente. Y pues justamente nosotros queríamos invitar a Mariana el día de hoy a que pudiera platicar con nosotras y con ustedes sobre un tema que nos parece muy importante y que creemos que a veces no platicamos lo suficiente, ya sea por estigmas, ya sea por desinformación, porque por pensamos pena, que no nos va a tocar a nosotras, pero que Andy y yo sentimos también que es un tema cercano y es un tema importante. Entonces a lo largo del programa vamos a estar platicando mucho sobre el VPH, las infecciones de transmisión sexual, cómo se van detectando, cómo podemos mejorar nosotras nuestra salud ginecológica y cómo podemos manejarlo mejor. Pero antes de entrar de lleno a la discusión, pues tenemos nuestra primera sección. Pues el día de hoy Mariana nos trae una recomendación de evento musical. Diferente a lo que hemos también estado recomendando. ¿No hemos recomendado música? Creo que no, creo que hemos hecho más como de libros y así. Creo que sí, música nos había faltado. ¿Qué academicistas nos vimos? Ya sé. Pero justamente estamos muy emocionadas por este evento, así que por favor, Mariana, cuéntanos un poquito también. Pues les cuento que mi hermana tiene un grupo de música afrocolombiana que se llama Tiempo Prieto. Y Tiempo Prieto, que siempre es garantía de que la pases bien, tiene un evento este domingo 10 de febrero a las 6 de la tarde en el Museo de Historia de Tlalpan. Siempre vale la pena, pero cuando además la entrada es gratuita, pues mejor. Pues la entrada es libre y estoy segura que se la van a gozar con Tiempo Prieto. Ay, qué chidísimo. Igual pues estén atentos al proyecto como tal para que también lo busquen ahí en sus diversas presentaciones aquí en Ciudad de México. Y pues ya saben, también si quieren ser parte de la sección de extracurriculares, nos pueden mandar a nuestras redes sociales personales o a las de Revista El Chamuco sus recomendaciones, ya sea dentro de la ciudad, fuera de México también. Nosotras estamos abiertísimas a que podamos compartir todo lo que esté pasando en la escena cultural alrededor del mundo, así que los esperamos. Pero también ya un poquito más temático con el día de hoy, Andy nos trae otra recomendación para también los que andamos en Ciudad de México. Sí, y pues a lo mejor yo no les puedo hablar mucho acerca de, pero traigo un video muy informativo al respecto, sobre todo porque es un proyecto con el que hemos estado muy cercanas Mafi y yo, que es, y ahora sí que patrocinado por la UNAM. Entonces, querida producción, si es tan amable de ponernos el video, estaría increíble. Jimena es una estudiante de posgrado que se realizó una innovadora prueba desarrollada en la UNAM que podría ayudar a prevenir el cáncer cervicouterino. Pues vi en redes sociales que estaban promocionando todo esto de que se iba a abrir un servicio de VPH en la facultad. El secreto está en un biosensor portátil que identifica la presencia del virus del papiloma humano mediante tecnología PCR, con énfasis en los tipos de alto riesgo. La muestra la toman las propias mujeres con un cepillo sin necesidad de un laboratorio especializado. Se introduce a la vagina, justamente se le da vueltecitas. Esto de aquí se pone en un liquidito y esto se pone aquí. Y ya, esto nos va a dar el resultado de si hay o no hay
el virus. Jimena tendrá sus resultados en 30 minutos. Es importante como estarle dando seguimiento a estas cosas de salud. La prevención es muy importante porque no tenemos que esperarnos a que haya síntomas. El cáncer cervicouterino es el segundo más común entre las mujeres mexicanas. Cerca del 65% de los casos están asociados a los tipos 16 y 18, los más peligrosos del virus del papiloma humano. El biosensor portátil puede detectar 10 genotipos de alto riesgo, incluidos estos. La prueba se toma sin dolor y es de bajo costo. Bueno, la OMS recomienda que pasemos de hacer papanicolaos a PCRs, porque el papanicolao finalmente es una técnica que lo que está viendo es células ya dañadas. Es decir, es un pasito después. Este servicio está disponible de lunes a viernes en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Las citas pueden realizarse en la página tienda.fciencias.unam.mx. Muy bien, y como ven, pues también es una oferta bastante accesible, es algo pues abierto a todo el público, así que anímense a hacerse la prueba registrándose en la página que pudieron ver en el video. Y pues con esto ya podemos dar inicio ahora sí al tema principal. A lo que nos urge. Sí, literalmente. Entonces, pues queremos empezar la conversación preguntándote, Mariana, ¿por qué crees que existe tanto desconocimiento al momento de hablar del VPH o de las infecciones de transmisión sexual? Creo que hay dos factores importantes que llevan a todo este tema a quedarse siempre por debajo de la mesa, por donde no estorbe, donde no se escuche de más. Una es el secretismo con el que se manejan estos temas, ¿no? Esta idea de ventilar que la posibilidad de una infección existe cuando está vinculado a un acto sexual siempre termina siendo un tema bochornoso, que se niega y que no está normalizado. Claro. El hecho de saber que siendo una persona sexualmente activa estás asumiendo ciertos riesgos tendría que estar más sobre la mesa para plantearnos las posibilidades que tenemos para cuidarnos y asumir los riesgos de los que no te puedes cuidar, porque eso es real, ¿no? Como personas, como seres humanos estamos siempre expuestas a riesgos que no todos son evitables. Y por otro lado, creo que también hay una cultura de educación sexual desde el temor. La infección de transmisión sexual se vuelve el coco que se te va a presentar en caso de que tengas el atrevimiento de hacer una práctica sexual. El castigo divino. Que busques el gozo, ¿no? Que ejerzas tu sexualidad. Y ese planteamiento desde el temor no solo nos aleja de un gozo pleno durante el acto sexual, porque hay muchas pacientes, no sabes cuántas mujeres me llegan a consultar porque les plantearon una sexualidad que debe ser temida, que debe ser vergonzosa, que te debe abochornar, y ahora que eres casada ya tienes que gozarlo, ya tienes que satisfacerte y satisfacerlo, y no tenemos las herramientas suficientes para ejecutarlo, ¿no? Cuando la educación es siempre desde el miedo. Creo que este tipo de espacios, la divulgación de información real, que no tenga como finalidad desmotivar la sexualidad, es lo que hace falta para sacar estos temas y convertirlos en herramientas que nos sirvan para tomar decisiones. Fíjate que esto que dices me suena mucho porque es algo que, por ejemplo, Mafi y yo lo hemos platicado también en charla de amigas, o sea, como que cuando nosotras empezamos como a vivir nuestra vida sexual, como que hasta sentimos que fue muy desde el miedo, ¿no? O sea, como que siempre habíamos, no solamente como hablando de familia, sino como que en la escuela el tipo de educación sexual que te dan es de que, pues es que si tienes relaciones sexuales, una, te vas a embarazar, te va a dar sífilis y luego te vas a morir de sífilis. Como que es el tipo de cosas que te dicen y entonces tú te quedas así de que, bueno, es que el sexo es malo, ¿no? Y como yo disfrutar el sexo es malo. Y yo todavía recuerdo que como que durante mis primeras experiencias sexuales, como que yo le tenía mucho miedo, aun cuando era algo que yo quería hacer o que tenía ganas de hacer, como que tener estas interacciones con otras personas y era de que, ay, es que qué tal y si, no, mejor no. O sea, como que creo que esto que dices hace mucho sentido y me hace mucho más sentido que sea algo que siga pasando, ¿no? Y como que también es una de las razones por las que ahorita hablar como de estas infecciones de transmisión sexual hasta hace parecer como, es que si yo tengo una infección de transmisión sexual es porque me pasé de promiscua, ¿no? Eso. Y como que ese es el miedo de todas nosotras, ¿no? Como de ser rechazadas, de ser tachadas de personas impúdicas, diría mi abuela, de personas impúdicas, de personas que no tienen pudor, de personas que no sé, que se encuentran
no sé. Entonces creo que justo como que también nos hace falta como hablar de una educación sexual integral, que es algo que hemos platicado también, desde una idea del cuidado y también desde el placer. Claro, y también creo que pasa mucho que, no sé, tanto en películas como también de las cosas que sí se mencionan en la parte de los libros de educación, no sé, primaria o secundaria, como educación básica con este tipo de cosas de la educación sexual. También ya tenemos muy normalizados ciertos nombres, ¿no? Como que tenemos identificados o pues no sé, incluso ya no nos espantan tal vez las infecciones vaginales, ¿no? También porque ya lo vemos mucho ahí en la televisión y así. Porque lo Mecan saca su verdadero reto. Exacto, ¿Has tenido una infección vaginal por hongos? Literal, toda la variedad de pues ya menciones que se tienen como en la vida cotidiana, pero sí creo que, o sea, ¿tú crees que hay una diferencia también entre, no sé, algunas infecciones de transmisión sexual como un poco más de bajo riesgo y el VPH particularmente, o crees que todas tienen esa misma como estigma? Híjole, es que yo no sé si metería el VPH en ese, o sea, para mí el VPH no es ese enemigo público número 1 que lo han convertido. Uh-huh. Si algo tenemos la posibilidad de detectar antes de que sea un problema, es justamente un cáncer cervicouterino. Claro. Debería de ser una enfermedad que no debería cobrar las vidas que está cobrando. Debería ser, porque sabes, por ejemplo, un cáncer de mama, yo puedo intentar diagnosticarlo de forma oportuna para modificar la evolución de la enfermedad. Uh-huh. Pero un cáncer cervicouterino secundario a virus de papiloma, puedo corregir una lesión antes de que sea cáncer. Claro. Esa es la posibilidad que te da la citología y la detección oportuna. Uh-huh. Porque si nosotros damos tratamiento a esa lesión, nunca llegó un cáncer. O sea, realmente es algo que puedes prevenir por completo con la detección oportuna. Uh-huh. En general, las infecciones de transmisión sexual todas tienen nombres que vinculamos con cosas horribles, y hay algunas que tienen nombres horribles como el molusco contagioso, ¿no? Que Ay, ya eso creo que no lo había escuchado. Te hace una imagen en la cabeza que seguramente no es grata. Pero sí hay algunas infecciones que son mucho más pasajeras y que tienen una implicación menor en la salud, y algunas otras que podrían cobrar dimensiones mucho más grandes, como una sífilis, una hepatitis C, un VIH sin diagnóstico. Claro. Afortunadamente, aún para estas enfermedades que tenemos en el imaginario colectivo como algo muy grave, como es el virus del VIH y la enfermedad de SIDA, ya tampoco me parece que sea una sentencia de muerte. Uh-huh. Yo cuando llego a encontrar estos diagnósticos, se los digo a mis pacientes, ya no son los 80s, uh-huh. Esto no son los 90s, claro. No estamos viendo a los artistas que morían de VIH. Una persona que porta VIH con un buen tratamiento es una persona absolutamente sana, igual que cualquier otra, que puede ejercer una sexualidad íntegra, uh-huh. Incluso sin métodos de barrera, uh-huh. Sin la posibilidad de transmisión para su pareja. Okay. Entonces, estamos en un contexto en el que las infecciones de transmisión sexual aún siguen siendo algo de lo que debemos de hablar, porque generacionalmente también ha habido cambios. Por ejemplo, mi generación, que crecimos en esos 80s, 90s con esos temores al VIH, tenemos un mayor índice de utilización de condones que las nuevas generaciones que ya no crecieron con ese temor. Porque cuando yo era niña, adolescente, se contaba que que se inyectaban las naranjas con sangre contaminada con VIH, y que si en el cine ponían agujas en los asientos. Claro, en los antros también, ¿no? Que no salgas porque alguien te va a picar. Ajá. Había mucha mitología en torno al VIH y crecimos con ese temor. Y ahora ya no la hay. Entonces vimos una caída en el uso de métodos de barrera, que no necesariamente es algo positivo porque nos está acercando a otros riesgos. Claro. Pero, por ejemplo, hablándote del molusco contagioso, que no lo conocías, el molusco contagioso es una enfermedad viral que genera unas ronchitas en la piel muy aperladitas, que su característica particular es que tienen un ombliguito en el centro. Okay. El molusco contagioso puede verse muy aparatoso. En la infancia es muy normal, en cualquier otra área del cuerpo. Si tú googleas molusco contagioso, vas a encontrar imágenes de niños con lesiones en los ojos, en la cara, en las manos, en las guarderías, es un común. Pero en la edad adulta tienes defensas suficientes para que no te salgan en otros lados, pero sí en el área genital. Entonces, en la edad adulta se considera una enfermedad de transmisión directa piel con piel en los genitales.
Y pese a que el nombre no está bonito, normalmente tu cuerpo se hace cargo de esa enfermedad y aunque yo intervenga o no, en los próximos 6 meses a 2 años va a salir el virus de tu cuerpo. Okay. Y en realidad no estás poniendo en riesgo a nadie que tenga un sistema inmunológico competente. Ok, entonces pues sí, lo que nos dices al principio creo que sí se me queda mucho esta parte de que ahorita también ya con todas las campañas o que no lo quiero decir así, pero como que el VPH ahora ya lo nombramos o como que es que no, está mal dicho así, sí, como está de moda. Pero por ejemplo, justo, o sea, creo que para nosotras, sobre todo cuando empezamos a crecer, como las únicas veces en las que escuchábamos del VPH era cuando te vacunaban. Y que te decían, vamos a vacunarte en contra del VPH y van a tu primaria, jijijaja. Pero como que nunca nadie nos hablaba. O sea, yo recuerdo no saber qué era y que nunca nadie me hablaba que era como algo común, ¿no? O algo a lo que estábamos expuestas muy comúnmente y que yo creo que, por ejemplo, nosotras empezamos a escucharlo ya en la universidad, y ya ni siquiera en la universidad, en nuestra última etapa de la universidad. Sí, ya cuando íbamos a salir. Que justo ahora que han salido muchas campañas para la prevención, muchas campañas como para hablar al respecto, siento que ya ahora es un tema mucho más platicado, mucho más hablado, pero que sigue teniendo un estigma. O sea, por ejemplo, nosotras que hemos tenido casos cercanos también de personas que han sido diagnosticadas con VPH, o sea, como que en el momento cuando éramos esa contención era como, no manches, qué terror, o sea, como que teníamos un miedo así de que es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a evolucionar a cáncer y no sabemos cuál va a ser el tratamiento, etcétera. Entonces creo que justo como una de las cosas que es muy positivo es que se esté hablando actualmente de eso, pero también como que siento que muchas de las campañas de salud que han salido han sido como muy violentas como al respecto, como estigmatizantes, como de que es que tienes que vacunarte contra el VPH porque si no te va a dar cáncer, ¿no? Y entonces como que creo que ha tenido muy pocas formas de acercarse de forma amable como a las, pues sí, como a las usuarias en general, a los usuarios que también pueden portar. Y entonces justo como que para nosotras también era un tema muy importante porque creemos, bueno, no sé si tú estés de acuerdo, que hay estereotipos y estigmas alrededor del VPH que también tienen que ver como con esta violencia patriarcal, ¿no? O como que esta violencia en contra de las mujeres. Y pues era una de las preguntas también que traíamos para ti, como si tú crees que estos estigmas cuentan como una violencia de género. Sí creo que hay un sesgo de género en el VPH porque somos nosotras las que anualmente acudimos a consulta ginecológica para buscarlo. Nuestros compañeros, casi siempre hombres o personas con pene, no suelen tener esa costumbre de ir a hacer una detección. A ver, quiero hacer algunos comentarios, pero es que a veces me atrevo de más. Entonces, primero de a poquito. Uno, no es un virus. Es un grupo de virus que agrupamos con ese nombre, que la mayoría de ellos viven en otras partes del cuerpo y que solo algunos se vinculan con cáncer cervicouterino o condilomas de difícil tratamiento. Después, ¿qué tan frecuente es? 95-97% de nosotras vamos a estar en contacto con el virus. Ese número es, creo que lo que siempre te vuela la cabeza cuando pero eso tendría que ser tranquilizador. No sería para el pánico. Exacto. Porque yo, la frase que uso en la consulta es: solo hay mujeres que tuvieron, que tienen y las que van a tener. O sea, todas vamos a darlo por hecho que vas a pasar por tener contacto con el VPH. Eso no significa que todas vayamos a desarrollar cáncer cervicouterino. Eso no significa ni siquiera que todas vayamos a tener una lesión secundaria a VPH. El VPH puede ser parte del microbioma de tu cuerpo, de todos estos microorganismos, virus, bacterias, protozoarios, parásitos que nos están habitando y que forman parte de nuestra fisiología, y solo en algunos casos en específico, por la virulencia del virus, por lo agresivo del virus o por un sistema inmunológico que no lo está pudiendo gestionar, que entonces va a generar una lesión celular que puede llegar a un cáncer cervicouterino. De que yo detecto una lesión inicial a que se convierte en un problema de cáncer pasan de 8 a 15 años. Entonces tampoco tienes que salir huyendo despavorida al consultorio ginecológico para que te corten, quemen, no, absolutamente nada. De hecho, las lesiones iniciales, el 85% de ellas las resuelve tu cuerpo solito, con, sin y a pesar de tu ginecóloga. Eso hace que mi primer propuesta cuando yo encuentro una lesión sea revisarte
ya no una vez cada 3 años o una vez al año, que ya sea cada 6 meses, solo para asegurarme que tu cuerpo pudo deshacerse de esa lesión. Y tienes 2 años para que tu cuerpo la gestione. Si no la gestionó, entonces yo intervengo, corto, quemo, hago, pero tu posibilidad de eso es del 15%, que se mantenga la lesión o que esta avance a una lesión de alto grado. Una lesión de alto grado todavía no es un cáncer, pero el 40% de ellas va a tener reversión, ya no es tan poquito el porcentaje. Y entonces a una lesión de alto grado sí le ofrezco hacer algo más. Claro. Cuando me hablas de violencia y de este tipo de sesgo de género, lo que a mí se me ocurre es que a las mujeres nos generan esa presión que no ejercen sobre ellos y que además se generan muchas medidas que no están basadas en evidencia científica. Tengo pacientes que van cada 3 meses a hacerse un Papá Nicolau. No tiene sentido alguno. O que ante el temor el médico las ha estado citando cada 6 meses desde hace años. No tiene sentido alguno. Esta como sobreescrutinio en el cuerpo femenino suele generar una cuota de género porque estás pagando estudios, estás viviendo con miedo, estás pensando qué es lo que sigue y no es necesario. Sí. Las guías más actuales mencionan una citología cervical, que es el nombre oficial del Papá Nicolau, cada 3 años. O sea, ni siquiera al año, que es lo que normalmente se dice al año. Cada 3 años o un estudio para evaluar si tienes una cepa de virus de papiloma que sea de alto riesgo. Y ese estudio lo puedes hacer cada 5 años. Y solo si tienes una cepa de alto riesgo, entonces hacer la citología. O sea, ni siquiera estás obligada a hacer citología sí o sí todo el tiempo, ¿sabes? Ahora, casi siempre te venden el paquete Papá Nicolau colposcopía. Y yo no hago colposcopías de rutinas ni siquiera en mi propio cuerpo. O sea, yo ginecóloga no me hago colposcopías cada año. El Papá Nicolau es el estudio que se sugiere, y te hablé de la determinación del virus de papiloma en sangre por prueba de PCR o hacer una citología cervical. Pero la colposcopía solo se realiza si ese Papá Nicolau salió mal. Si no, no tiene sentido alguno hacerla. Qué fuerte. Y yo, qué bueno que te invitamos. Qué indignada. La no vuelvo a pagar. Sí, eso me llama la atención porque, ¿sabes? Por ejemplo, mis pacientes mexicanas que se mudan a Holanda llegan muy ofendidas a mi consultorio diciendo es que en Holanda no les interesa la salud de las mujeres, nos citan cada 3 años. O hay algunos países en Europa que solo cuando te llega el sobre del gobierno diciéndote te toca este estudio, puedes ir a consultarlo, pero no puedes ir cuando tú quieras. O en algunos otros países cada 5 años les llega un sobre con el hisopo y el tubo para que tú te hagas sola la prueba. Y entonces lo mandas por correo y solo si salió alterado te piden presentarte a un Papá Nicolau, pero de otra forma no. Entonces no es que les interese menos la salud de las mujeres, es que hay evidencia de que hacerlo con esa temporalidad no te pone en riesgo. Y creo que sí hay siempre uso la frase, regalarte miedos para venderte soluciones, que utiliza un sistema capital para meterte cada año a una kit de Papá Nicolau colposcopía. Dios. Y yo ahora. ¿Cuánto nos pudimos haber ahorrado, amiga? Ya no voy a usar mis prestaciones del chamuco para eso. Y yo he anotado. Lo usaré mejor. No, pero sí, qué fuerte. O sea, por eso a veces digo me atrevo de más, porque ni siquiera estoy diciendo nada que no tenga sustento científico. Sí, no. Pero sé que es un discurso que no se escucha en otros espacios y que para bolsillos del sistema médico que vendemos un servicio es muy conveniente, pero no necesariamente le estás ofreciendo un beneficio real a tus usuarios. Sí, es que soltó el micrófono. Ahí se los dejo de tarea. Es que aparte siento, ¿sabes? O sea, esto que me dices me tranquiliza un poco más porque creo que una de las razones justo por las que vamos cada 6 meses, cada año, etcétera, como que es esta ansiedad que tienes de que es que qué tal, porque yo recuerdo también que cuando yo empecé a tener una vida sexual activa, como que era algo que a mí me pasaba, como que yo decía, es que qué tal si ahorita, en un mes, ya tengo algo, ¿no? Y entonces como que si yo a lo mejor me hacía como que las pruebas de sangre, de que, bueno, detécteme si tengo VIH o algo por el estilo, y como que es una forma también en la que, o sea, lo veo como en 3 pasos, ¿no? O sea, como que este proceso inicial en el que, por ejemplo, no te educan sexualmente sobre este tipo de temas, más bien no te educan, tampoco te dicen, yo no recuerdo, además de en espacios de hospitales y así,
haber tenido, bueno, de mi mamá, pero mi mamá es médico, como haber tenido una educación en que me dijeran, te tienes que hacer estos estudios cada tanto tiempo, ¿no? O sea, como que yo recuerdo que es una conversación que, por ejemplo, tenía más con mis amigas, que me decían, ¿no? Como con Mafi, que me decía de que, me voy a hacer mis estudios de mujer, que no sé qué tanto, y tengo tal programado. Y yo como, ok, chance, yo también tengo que hacérmelos, sí, ¿no? pero como que siento que es mucho eso, o sea, de irnoslo contando entre nosotras en lugar de que haya tal vez como pues un conocimiento más general. O sea, creo que lo más general ya después fue eso de hacértelo cada año, pero incluso como eso que se va contando de boca en boca o como que no se lleva desde un espacio más institucional o como de apoyo, te termina dejando ahí así como, bueno, pues ahí vele calculando tú cada cuánto te los haces, ¿no? Siento que es un poco la sensación. Y también ahorita que lo estabas diciendo, yo recuerdo mucho platicar con algunos de mis amigos de la universidad, que también en estas situaciones donde pudo haber una situación de BPH con alguna de sus parejas o alguna persona conocida, ellos siempre decían también de como, es que no, el nuestro es bien difícil, es bien caro, no sé qué. Ajá, y entonces, es que está bien incómodo. Ajá. Y nosotras de que sí sabes que lo que nos hacen a nosotras, ¿no? Y como que sí es una gran diferencia, ¿no? Como que ellos, como les importa poco hacerse ese tipo de estudios. Porque, o sea, una pregunta para ti es, para las personas también que nos están viendo y que no saben bien la diferencia de cómo se vive el BPH, por ejemplo, en las mujeres y en los hombres, ¿cuál es la distinción? ¿O cómo es también esto de por qué es menos común que ellos se hagan el estudio? Creo que porque nosotras podemos cargar con más frecuencia con la forma grave de la enfermedad, que es un cáncer cervicouterino. Okay. Las posibilidades de un cáncer de pene es mucho menor, secundario a virus de papiloma. Las personas con pene que tienen relaciones sexuales penetrativas a nivel anal sí también tienen un riesgo mayor porque se puede vincular con cáncer colorectal. Y también deberían de tener una educación de ir a detectarse este tipo de lesiones. Pero estos virus que generan verrugas se comportan igual en cuerpos sexuados de cualquier forma. Solo creo que por eso escuchas el énfasis de vacunar más a las niñas que a los niños. Ahora este gobierno está vacunando niñas y niños. ¿Pero por qué la prioridad en las niñas? Por la forma grave de la enfermedad. Claro. La vacuna, que aprovechemos para ahondar el tema, es una forma de evitar la forma grave de la enfermedad, pero no de la enfermedad. No te blinda contra el BPH, evita que llegues a la forma grave. Okay. Además de que nuestro país tiene 1 o 2 años que llegó la vacuna nonavalente, que te cubre contra 9 tipos de virus de papiloma, pero antes teníamos la tetravalente que solo cubría contra 4 y solo cubren los que más se vinculan con cáncer cervicouterino. ¿Por qué lo aplicamos en las niñas? Porque es mucho más fácil que alguien que no ha tenido contacto sexual, o sea, ante la posibilidad tan alta de tener contacto con BPH cuando tienes relaciones sexuales, lo mejor es cubrir a un cuerpecito que no ha tenido relaciones sexuales para que cuando estas aparezcan ya tengamos un sistema inmunológico que está preparado para ello. Claro. Por eso el énfasis en las infancias. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero sí, no te evita que te salga un condiloma, no te evita tener el contacto con el virus de papiloma, no te evita una lesión de bajo grado, pero te disminuye de forma muy significativa la posibilidad de que eso termine en un cáncer cervicouterino. Otra vez voy a ir a hablarles de estadísticas de países blancos porque es donde más estadística tenemos y donde este tipo de herramientas se ha utilizado desde hace años antes que en nuestro país. Pero hay muchos países de Europa donde ya están llevando el cáncer cervicouterino a 0 con la vacunación de varias generaciones de infancias que se han visto beneficiadas de esta vacuna. Oh, wow. Lleven a vacunar a sus hijas, por favor. Sí, y es que también un problema también siento que pasa después, porque bueno, a nuestra generación fue creo que la primera a la que... Sí, a mí no me tocó vacuna. De que en las escuelas te empezaban a vacunar. Yo me acuerdo, la verdad, aquí voy a exponer un poco a mi madre, que ella sí se compró un poquito ya el pánico, porque había un doctor en mi generación de la
primaria, que dijo, es que todavía no sabemos cómo afectan esas ¿Tan vacunas chiquito ya a las doctor? niñas. No, o sea, me refiero a un papá doctor, pues, sí, es verdad. Y yo, que decía como, no, es que no sabemos cómo van a afectar a las niñas, de que todavía no hay pruebas suficientes, y así. Y entonces como que le metió temor a mi mamá, ¿no? De que, ¿qué está pasando? Y entonces a mí no me la puso, pero ahora pues me tocó investigar y buscar formas para yo vacunarme. Pagarla. Sí, exacto, sí. Hacer una fila. ¿Cuánto te tardaste en la fila? Es que no sé si tú habías escuchado, hay una campaña que es de Chicks, así se llama, ajá, y que literalmente a mí me cobraron 500 pesos, o sea, es como Súper donativo, bien. ajá, y entonces lo que te ahorras en dinero te lo gastas en tiempo, porque son filas así, he ido Larguísimas. de que mediodía a formarme, pero pues terminas con tu dosis, ¿no? Pero creo que también eso a veces puede generar como mucho de que, bueno, ahí luego vemos. Porque lo pospones y lo pospones. Pero porque es muy caro, ¿no? Entonces Sí. también es complejo esa parte del acceso, o sea, que sea accesible para la mayoría de la población, ¿no? Sí, en nuestro país vale alrededor de 4,000 pesos la dosis. Y El son esquema 3, para ¿no? una persona de más de 15 años es de 3, para una menor de 15 años es de 2. El gobierno subsidia solo la aplicación de una dosis, pero hay muy buena información que sustenta que una dosis sí hace una diferencia, aunque no termines un esquema completo. Ok. Entonces, por eso es que el gobierno pone solo una dosis en las infancias. Entre más joven, mejor. Y si no se ha iniciado contacto sexual, la protección de la vacuna es mucho más amplia que en una persona que ya tuvo contacto con el virus. Ok. Pero igual sigue siendo complejo esta parte, sobre todo como, pues sí, de encontrar, de no espantarse, siento, como con Sí. los números, ¿no? Y creo que esto que ocurre con las infancias ha sido un tema muy fuerte. A mí en redes sociales me han dicho, ¿cómo te atreves a recomendar vacunas? Si con todos los efectos, mira, sí, los efectos secundarios de las vacunas, también la de sarampión y también me la pondría, y también la de tuberculosis sí, y también me es la lo que pondría. toca. Ajá, estadísticamente los riesgos son bajos, existen en todo lo que hacemos, así sea cruzar la calle. Pero también hay una idea de un permiso explícito a esa infancia de ya puedes tener relaciones sexuales porque ya te vacunaste. Claro, así que a los 10 Entonces, años de que, a ver, ahora. mija, ajá. Real, y muchas mujeres no fueron vacunadas en la infancia porque pensó la mamá, pensó la maestra, aconsejó la pediatra que no era momento de hablarle de esos temas a la niña, ni que se sintiera con el permiso de poder tener relaciones sexuales porque ya estaba protegida. Entonces, otra vez, el prejuicio, el secretismo, una mentalidad que lleva un juicio moral antes que un fundamento científico, nos hace tomar ese tipo de decisiones. Claro, wow. Sí, pues también darnos cuenta de que no solo es o sea, siento que este disciplinamiento incluso de nuestros cuerpos del está cuerpo. muy, muy claro en cómo ni siquiera es de ya tener una vida sexual activa, ¿no? Sino la sola idea de que podamos tenerlo y que seamos unas crías así de primaria, ya es un peso que recae sobre nosotros, aunque nosotras no estemos recibiendo esos comentarios, ¿no? Sino como que ya nos rodean y pues rodean a nuestras mamás, a nuestras hermanas, y que termina como generándose esta sensación más colectiva y que traspasa generaciones, ¿no? A que sea solo algo que afecta pues a cierta población en general. Y una doble moral en una sociedad que tiene el índice de abuso sexual infantil que tenemos en México, ¿no? Claro. O sea, las infancias saben de sexualidad no siempre por los mejores medios y se vulnera esas infancias cuando tratamos de alejarlas de la información. Sí, que es algo que hemos platicado también acá en Maleducadas. ¿En qué episodio lo platicamos? ¿Qué parte? No sé, pero vean todos los episodios de Maleducadas para que lo encuentren. Que justo que habíamos hablado sobre como estas formas, sobre el aborto legal y la cacería de brujas. Hablábamos sobre cómo, por ejemplo, las infancias, o por ejemplo muchos de los papás tienen este sentido como sobreprotector de que es que si le hablo de sexo, entonces así como que le estoy dando el permiso de que tenga sexo, etcétera, cuando en realidad la educación sexual, sobre todo para pues sí, como para los niños, para las niñas, para las niñas, tiene que ver también con una forma de prevención del abuso, ¿no? O sea, como que, y si no de prevención, al menos también de un nombramiento o sea, como que si tú les enseñas como las partes de sus genitales por su nombre y a decirlo por su nombre, es más fácil que tú puedas como identificar este abuso sexual, ¿no? Y como que lo pienso o sea, como que como a la par de las vacunas, o sea, como que bueno, sí hay como una posibilidad de los efectos secundarios, pero de eso, de que le duele la cabeza y le duele el brazo, etcétera, etcétera, a que se muera por contraer, no sé, alguna enfermedad como letal o
muy fea, sobre todo como en estas épocas de surgimiento de enfermedades muy feas, como que también es como que haces un balance, ¿no? O sea, como que nosotras igual, sobre todo como por ejemplo cuando fue lo de la vacuna del COVID, que te decían de que bueno, es que te va a doler el brazo y te va a doler la cabeza y te vas a cansar. Pero no vas a terminar intubada en terapia intensiva. Así es, o sea, como que a veces dices, como ¿cuál escogeré? Dices como bueno, o sea, claro. Creo que también para nosotras como que es muy importante nombrar eso, o sea, creo que sí entendemos como que, sobre todo como que hay mucha gente allá afuera que tiene como un estigma hacia la vida sexual activa, hacia que las personas vivan su vida sexual o que digan de que ¿por qué tienes sexo con otra persona que no es la persona con la que te casaste? Ok, entendemos ese estigma y digamos que se los pasamos, ¿no? Pero también hay que hablar de que hay un riesgo, no como en no utilizar estas vacunas, ¿no? O no hablar sobre estas enfermedades y que no tienen que ser necesariamente producto de la promiscuidad, que no tiene nada de malo que sea producto de la promiscuidad. Nosotras defendemos a las promiscuas. Pero, pues también, o sea, hay muchos casos de mujeres casadas que han tenido VPH y que pueden decir de que, ay, es que mi única pareja ha sido mi esposo, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que eso no tiene nada que ver, no tiene que ver con la cantidad de parejas sexuales que tienes, sino pues con un contacto de, pues sí, como decía la doctora, o sea, hay un 95% de probabilidad que te toque, aun cuando solo hayas tenido una sola pareja sexual toda tu vida, ¿no? Y creemos que es muy importante crear esta conciencia de que pues aún personas que apenas están iniciando su vida sexual, a personas que llevan añísimos teniendo una vida sexual activa, pues tengan esta información a la mano. Ese es el motivo por el que yo no pregunto el número de parejas sexuales en mi consulta. Porque da una falsa sensación de seguridad, decir solo una. Claro. O sea, una es a veces difícil que en un entorno que no te sientes totalmente cómoda respondas con números reales. 2, a mí me da igual si tuviste una sola pareja o si has tenido 6 el último semestre, cuando en realidad a mí me interesa saber si tienes un sexo consensuado y si tienes un sexo protegido. Claro. Porque esa es la diferencia enorme entre si esa sensación de solo una pareja y fui exclusiva, y sí, pero si esa pareja o tú misma tienes un historial detrás, el virus puede estar allí sin que se haya manifestado. Y aunque tengas con esta persona un pacto de exclusividad, puede ser que eventualmente se presente la manifestación de la enfermedad si te baja un poco las defensas y demás, ¿no? No sabemos, y esa es otra. No hay forma de rastrear de dónde salió el virus. Claro. Porque una vez que lo diagnostico, luego quieren estar sacando cuentas y novio, el anterior, la exnovia de... No tengo forma. No tengo forma, es casi ocioso buscarlo, porque eres sexualmente activa, o sea, 97%, 95% de posibilidades es pues tocó, ¿no? Y no hay forma ni de checar temporización, no sé desde cuándo lo tienes, no hay forma. Sí, son muchas cosas. No hay forma de rastrearlo. Y yo tengo una pregunta así un poquito de quitarnos de encima ciertos mitos o así. ¿El contagio del VPH puede venir desde otros espacios que no sean necesariamente la relación sexual? No. No es así como no en una toalla de hotel, no en una sábana. En un baño no del fue antro. En la alberca, no fue porque te sentaste en el baño público, no ese baño que estaba muy sucio, igual, no hay forma. Es contacto piel con piel. Y por ejemplo, si tenemos a una persona que solo ha tenido una pareja sexual y ella sí presenta el virus, pero su pareja no, o sea, cuando se hacen los estudios ambos en una pareja heterosexual, eso significa que tal vez justo al chico todavía no se le como que no es visible todavía, pero ya lo puede portar. O que real puede suceder que el cuerpo se deshizo del virus y el virus ya no está en ese cuerpo. Okay. Por también, lo mismo es lo de que es muy ocioso encontrar así de que quién fue, de que no hay forma, ¿no? E insisto, el antecedente de abuso sexual en la infancia también importa un montón, porque esos contactos sexuales no consensuados implican riesgos y casi siempre no van con protección de por medio, ¿no? Entonces, el historial completo, no solo romántico afectivo, importa para conocer cómo está tu estado de salud. Ok. Y por ejemplo, a las mujeres que nos pueden estar viendo o que conocen a alguien que ha tenido este diagnóstico, ¿cómo crees que es
o sea, ¿cuáles son tus consejos para acompañar esta parte, ¿no? Sobre todo emocionalmente, de que ya me detectaron VPH, ¿ahora qué hago, no? O sea, se me está acabando la vida, ya no puedo hacer nada. Eso. Justo hace rato que mencionaste COVID, te iba yo a decir que yo utilizo la analogía con COVID porque creo que es lo que tenemos muy fresco ahorita y nos queda más claro. El que te hagas, por ejemplo, una prueba de PCR para virus de papiloma y esta salga positiva, puede significar que te dé mucho temor y busques corriendo que alguien te quite el virus de encima, ¿no? Número 1, así como COVID, puedes tener una prueba de COVID positiva ahorita y que tú me digas, oye, salí positiva a COVID. ¿Y qué tienes? ¿Tos? No. ¿Fiebre? No. ¿Te duele algo? No. ¿Respiras bien? ¿Oxigenas? ¿Qué significa tener la prueba de COVID positiva para tu salud? Nada. ¿Y qué hacemos? Nada. Vigilancia, ¿no? ¿Qué me interesaría saber si tu prueba de COVID es positiva? Si hay un daño a tu cuerpo. Y eso lo haces con la citología cervical. La citología no detecta el virus como tal, detecta los cambios celulares que el virus genera. Entonces, si te salió una prueba de PCR positiva, haremos una citología cervical y la citología nos dirá qué significa eso para tu cuerpo. Pero si el Papa Nicolau salió limpio, pues el que traigas portando virus no significa nada para tu salud. Yo primero, calma. Literal, ante todo, calma. Ante todo, la calma. Segundo, conocer estos tiempos de esto puede tardarse, aunque te toque la peor de las rutas, esto puede tardarse de 8 a 15 años en que se genere un cáncer. También nos dice, no tienes por qué ni quedarte en ese consultorio donde no te están informando bien, no tienes que aceptar que te corten, que te quemen, nada, si en ese momento no estás decidida, si no te hace sentido, porque además muchos de estos temores te hacen la colpo, ven una mancha, te dicen estos virus de papiloma, te lo quemo de una vez, te corto, te hago, y generan presupuestos ahí con la paciente con las piernas abiertas, que no está en una situación igual porque no traes calzones y porque te están generando un temor que te puede hacer tomar decisiones precipitadas. Entonces, calma. Es una situación de poder. Mañana no va a pasar nada, ¿sabes? Entonces, desde esa calma buscamos decisiones. Les puedo pasar para fines del programa también un reel del Colegio Norteamericano de Ginecología y Obstetricia, donde habla de cuáles son las recomendaciones por etapa de edad, porque por ejemplo, en menores de 21 años no haces nada, no haces Papa Nicolau, pero empezó vida sexual a los 14, sí, pero no haces nada porque en una chava de esa edad lo más probable es que no importa qué pase, el cuerpo lo resuelva. Entonces, antes de los 21 años, o tuve relaciones sexuales ayer y entonces ya hoy salgo corriendo no, amiga, es que no te van a encontrar nada. Sí. O sea, más o menos va a tardar 3 años en manifestarse un virus que hayas cachado ayer. No tiene sentido salir corriendo al consultorio, ¿sabes? Entonces, si eres un adolescente de menos de 21 años, no tienes que hacerte nada aunque ya hayas iniciado vida sexual. Todo el proceso lo empezamos a partir de los 21. Ajá, y lo detenemos a los 65 años. Porque solo hacemos pruebas de tamizaje, o sea, una búsqueda intencionada de rutina en población que consideramos de riesgo. Y la población de riesgo está entre los 21 y los 65 años. Si después de los 65 años y tuviste tus últimos Papa Nicolaus de los últimos 10 años limpios, no tiene sentido alguno seguirte haciendo Papa Nicolaus. O si te quitaron el útero con todo y su cervix por algún otro tipo de patología que no fuera un problema secundario a cáncer, no tiene sentido volverte a hacer un Papa Nicolau. Qué fuerte. Y entonces, un poquito resumiendo todos estos tips que nos estabas dando de las temporalidades, sobre todo con todo la lluvia de información que tenemos, tú, por ejemplo, a las mujeres que estamos dentro de este rango de edad de población de riesgo, ¿cada cuánto recomiendas hacer entonces el Papa Nicolau? Yo suelo recomendarlo cada 3 años. Es muy frecuente que yo haga Papa Nicolaus anuales porque la ideología ya venga así y te genere más inquietud decir como que crees, ¿no? Esta idea que tenían las mexicanas en Holanda de no les interesa la salud de las mujeres. La ansiedad colectiva. Ajá, entonces no a todas les deseo pasarlo a 3 años, a las que se lo hacían cada 3 meses, cada 6 meses, sí me tomo el tiempo de explicarles que es absurdamente innecesario. Y algunas más, aunque les ofrezco la información, me dicen, pero a mí házmelo porque me da tranquilidad, ¿no? Me da paz mental. Y sé que con una citología cervical tampoco te estoy metiendo en un riesgo absoluto. Entonces, respeto mucho la autonomía y la decisión sobre tu cuerpo y hay acciones que significan salud, aunque sea salud mental.
Entonces, si para ti significa eso, Qué hagamos fuerte, el Papá qué Nicolau. lindo eso. Y un poquito, entonces, quedamos que si te hacen el Papá Nicolau y sale bien, no tendrían por qué hacerte una colposcopía. Entonces, digamos no a los exámenes, no a los a paquetes de 10,000 pesos, así que Ajá. te dicen. Sí, ta, no ta, tiene ta, ta. sentido. Si en mi consultorio sale un Papá Nicolau alterado, te vamos a llamar para que regreses a hacerte la colposcopía y hagamos seguimiento de esa lesión. La mayoría de las lesiones que yo detecto son de bajo grado. A lo mejor te sirve saber que pues tengo una consulta pues con una población importante, tengo una consulta afortunadamente amplia, tengo 11 años de ginecóloga y en estos 11 años yo he detectado no sé si 2 o 3 cánceres cervicouterinos. Wow, Sí. yo hasta respiré, mira. Suspiré Sí, así que Lesiones de bajo grado, sí, varias al año, que hacemos el seguimiento adecuado y normalmente el cuerpo se hace cargo, pero sí, he detectado solamente 3. Obviamente no soy el IMSS, ¿no? No son poblaciones los así números tan van variando, grandes, pero por supuesto. Y algo que es importante analizar cuando hablamos de campañas es que muchas de las mujeres que ya están sensibilizadas o ya tienen el temor, sin falta van a estar allí cada año, pero las campañas suelen tener poco impacto en convencer a esa mujer que no acostumbra nunca darle prioridad a este tema. claro. Por eso seguimos teniendo casos como estos, ¿no? Solo he detectado 3 y 2 de ellas tenían más de 10 años de no hacerse una citología cervical. Una de ellas sí, y ya sabíamos que había una lesión que terminó evolucionando, entonces eso es un caso aparte. Pero 2 de 3 era porque tenían muchos años, entonces no tuvimos oportunidad de detectar una lesión a tiempo. con anticipación. La prevención es lo importante. Sí, claro. Y por ejemplo, ahorita que estamos también mencionando que es tan común que otros espacios ginecológicos, otros consultorios sí tengan esta parte, ¿qué tips darías tú para identificar también una atención que tenga como más esta perspectiva, ¿no? Porque también digo, ahorita tú nos dices que estás saturada y yo creo que muchas de las doctoras que tienen ya esta perspectiva muchísimo más amable, muchísimo más horizontal, humana con sus pacientes, también sí están como saturadísimas. Pero entonces, por ejemplo, cuando vamos a un ginecólogo y así, ¿cómo podemos identificar que estemos recibiendo como el mejor trato posible? Ay, es que son como tantos puntos en el check que yo tendría que decir. Creo que la tripa siempre te dice si estás en un lugar adecuado o no. Siempre. A nosotras nos socializan para no escuchar esa tripa, pero darle valor a eso que estás sintiendo, que te dice no me siento cómoda aquí, no, o sea, o yo ya me quiero ir, por favor hazlo, o sea, no te está pasando nada, insisto, si buscas otra opinión. Me preocupa decirlo así porque hay mujeres que no tienen otra oportunidad de pedir opiniones, ¿no? Que les toca ese centro de salud, que es el centro de salud que está cerca del pueblo, que es la única oportunidad que tienen, y no estoy segura de que ellas tengan tantas opciones como para decidir no hacerlo. Claro. Creo que hay mucho más dolo o mucho más intencionalidad en el ámbito privado de venderte cosas, y las instituciones suelen ser un poco más papistas en los protocolos, hacer más seguimientos conforme marca la norma, y no por eso tener un trato amable y preguntarte cuáles son tus expectativas, ¿no? Claro. Algunos tips que me parecen importantes es que te expliquen. O sea, a mí cero me ofende nunca que me hagan las preguntas porque a mí me estás pagando para eso, literal, para eso me rento, ¿no? Y no tienes ninguna obligación de saber sobre tu cuerpo. O sea, tú serás comunicóloga, serás ingeniera, serás arquitecta y yo no sé levantar una casa. La que le toca saber sobre el cuerpo es a mí, y a mí me toca esa obligación no solo de transmitir la información, sino de traducirla en la forma en la que tú, con tu contexto completo social, educativo, tengas la necesidad de recibirla. Entonces, ese es trabajo de tu médica. Que te expliquen lo que te van a hacer antes de que te quites los calzones, porque el consentimiento viene desde allá, no desde entender qué y para qué. Y que sepas que tienes, te lo digan o no, completo control en decir no me está gustando y me detengo ahorita. Porque si lo llevamos al ámbito sexual, todo eso queda muy claro, ¿no? Que en cualquier momento nosotros nos podemos detener y no podemos estar obligadas a nada. Tampoco en un consultorio ginecológico. No somos una autoridad etérea, divina, ni nada por el estilo, como para que con nosotras sí tengas que aguantarte, terminar un procedimiento, aceptar todo lo que te ofrezco. No hay forma. Entonces, en cualquier momento del proceso, si algo te está molestando, tendrías que tener la posibilidad de detenerlo.
que te digan que te van a mandar tu resultado. En instituciones normalmente cuando el resultado sale mal te buscan por debajo de las piedras, aunque el IMSS no siempre te haga llegar tu resultado, cuando sale mal siempre te van a buscar. En el consultorio privado que te hagan llegar tu resultado, que te lo hagan llegar explicado si es posible, y que sepas que prosigue en caso de que no salga bien, ¿no? Como te decía, en mi consultorio te vamos a llamar, no solo te lo vamos a enviar y ya. Sí, creo que una explicación previa y luego la explicación paso a paso. Yo suelo ir avisando, voy a tocarte, va a entrar el espejo, lo voy a abrir, vas a sentir cólico. El que te vayan explicando puede hacer que la experiencia sea completamente diferente. Ok, anotado. Y yo, para futuras referencias. Yo pues así como que muchas que cumplan, no sé. Sí está pesado y sí está muy duro. Sí, sobre todo pues nosotras que hemos buscado muchos ginecólogos y así, sobre todo también, ¿sabes qué me pasa también con los laboratorios explícitamente? O sea, cuando no los buscas como fuera de pues un consultorio ginecológico, sino que son como estas instituciones que dan laboratorios y los pides, siento que ahí es en donde he sentido un trato mucho más como desde, hostil. Ajá, ¿no? Y sobre todo, bueno, no es por ofender a los médicos, con mucho respeto. Y a tu mamá también. A mi mamá también, como que también esta aura como del ego, como muy de es que yo soy el que sé, es que, como, o sea, yo recuerdo que alguna vez que me dice el papá Nicolaus y hasta me dijeron así de que, ¿cómo que? O sea, no me acuerdo qué hice mal, algo llené mal y me regañó así de que es que no, porque ahora que te lo haga tengo que volver a mandar las muestras y no sé qué tanto. Y yo de que, perdón, lo lamento. Pero sí es como que en esos momentos, y eso fue antes de que me hicieran la prueba, como que sí sientes este trato hostil y sí dices como chin, o sea, yo soy la pobre mundana a la que le tienen que hacer, y estos son como estos seres como intocables que están aquí como desde un ego que sí te hace sentir como muy pequeña, ¿no? Entonces creo que pues sí, es válido, o sea, como lo dices, o sea, tristemente no todas tenemos las mismas oportunidades de buscar un trato digno, pero para quienes lo tienen, pues que sepan que tienen el derecho, más bien todos tenemos el derecho, ¿no? De buscar un trato digno. Sí, y pues un poquito para ir cerrando la discusión, ¿qué le dirías a las mujeres jóvenes que pueden estar escuchando este tipo de información por primera vez? Primero me gustaría que supieran que la sexualidad o el ejercicio de una sexualidad plena no tiene que terminar en un castigo, ¿no? Que las infecciones de transmisión sexual no son un castigo moral, son biología pura, son bichos que se transmiten sin que haya una connotación ética o moral al respecto. Que la mayoría de las ocasiones tienes relaciones sexuales plenas sin que te signifique una garantía de una infección. O sea, insisto, yo veo infecciones, sí lo veo todo el tiempo, pero pocas veces he encontrado un caso en el que yo crea que la vida de esa mujer se está poniendo en riesgo por haber ejercido su sexualidad. Todas asumimos riesgos, todas asumimos todo el tiempo riesgo. Vivir en la Ciudad de México, en una ciudad de sismos, es un riesgo. Cruzar la calle es un riesgo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones que nos hacen estar expuestas, y la mayoría de esas decisiones son positivas. El mundo está sobrepoblado, aquí estamos, ¿no? O sea, existimos, y eso quiere decir que pese a esos riesgos podemos seguir viviendo. Entonces, la invitación sería, aunque sé que es un poco utópico porque hay que corregir muchas cosas desde la educación sexual que se da en las escuelas y en los entornos de los hogares, pero buscar más una vinculación con el placer. Saber que todo, o sea, que en general tenemos solución, hasta para las más graves que decía yo, un VIH, ¿no? Que antes se consideraba una catástrofe, ya no lo es. Y que bueno, el hecho de que yo te cuente que tu citología cervical puede hacerse cada 3 años no quiere decir que tú solo seas un cervix. Las mamas también se enferman, los ovarios también se enferman, el endometrio, el miometrio, la vagina y la vulva pueden tener otras cosas, y eso no quiere decir que no debas acudir a revisarte, pero que no necesariamente lo tengas que hacer desde esta ansiedad absoluta de a ver qué me van a encontrar. Claro. Y en el otro caso, para las mujeres
que también ya son madres de familia o que también han vivido pues la mayor parte de su vida sin estar en contacto con ese tipo de discusiones, incluso entre amigas, ¿no? Entre mujeres de su misma edad. También, ¿qué podrías decirles a ellas? Me desconecté un segundo. Nosotras nos disociamos. Repítemela otra vez. Sí, que para las mujeres que también ya están en otra etapa de su vida y que ya son madres o que vivieron justo esta vida más veinteañera desde el desconocimiento tal vez de toda esta información, ¿qué les podrías decir también? Que podemos marcar caminos distintos para las que vienen después de nosotras, ¿no? Creo que hablabas de las que ya somos madres. Acercar herramientas distintas a nuestras infancias y adolescencias podría generar un futuro distinto. O sea, son seres que ya existen, que ya son seres sexuales, que ya están curioseando, que ya tienen prácticas y que podemos generar entornos mucho más amables. Validar los seres enteros y los seres sexuales desde etapas iniciales no quiere decir que fomentemos promiscuidad y riesgos o libertinaje. Quiere decir que podemos generar adolescencias que no estén poniéndose en riesgo teniendo una relación sexual en un parque, que son adolescencias a las que podemos acercarles un método anticonceptivo o un método de barrera que les protege y que podemos generar menos trauma posterior cuando acercamos conceptos sexuales desde la neutralidad. No tiene que ser una invitación a nada, no tiene que estar pintado tampoco de flores y colores, sino desde la neutralidad para que esa información neutral pueda como introyectarse en esos cerebritos y tomar decisiones futuras desde otro lugar que no nos tocó a nosotras. Ay, qué fuerte. Ay, qué puede llorar. Sí. Y ya por último, para cerrar, que también me parece muy importante para los hombres que nos estén escuchando y pues no sé, o sea, incluso desde su ser hombre o también padres de familia, también ¿qué les podrías decir a ellos? Híjole, yo le hablo poco a los hombres. Ya saben por qué Román no está hablando ahorita. Yo le hablo poco a ellos, pero creo que a las personas en general les diría que la sexualidad es tema de todos los componentes de esa relación y esta otra persona importa, ¿no? Que ojalá se acercaran más a espacios médicos de detección oportuna, porque termino yo triangulando la información con ella para darle una receta a él que no. O sea, voy a generalizar, pero esta idea de Superman que no se enferma, no le pasa nada. Y luego les da además, una gripa y sí se andan muriendo, pero está bien. Sí, y que además sepas que la diferencia entre tus genitales y los de una persona con vulva y vagina es que el que sean externos permite una higiene y una manifestación distinta de las enfermedades, porque nosotras tenemos una incubadora ahí en la vagina, ¿no? Sí. Es húmeda, es caliente, tiene los componentes adecuados para que las manifestaciones sean distintas, pero eso no quiere decir que tú no portes nada. Hay que hacer un episodio de masculinidades y salud. Estaría para que nos vuelvan a funar por hablar de los hombres. Sí, de que ustedes qué van a hacer. Pues nos ha pasado, nos ha pasado que nos dicen así, ¿por qué una de pelo pintado nos habla de cómo las mujeres que tienen el pelo pintado? Yo, bueno, está bien, como tú quieras. Pero pues justo muchas gracias, Mariana. Antes de despedirnos como tal, vamos a nuestra última sección que Andy nos tiene preparados. Bienvenidas y bienvenides a su sección de Modo Avión. El día de hoy, en esta sección en la que les pedimos que apaguen su cerebro y disfruten, les traigo una recomendación, de hecho, de un artículo. Ya no les traigo música, no les traigo películas, no les traigo series. Hoy sí les quiero hacer que lean, porque pues justamente hay una revista que a nosotros nos gusta mucho, que se llama La Cadera de Eva, y entonces, afortunadamente, tenemos una amistad muy cercana. Una íntima amiga que publica aquí. Entonces les traigo el artículo que ella escribió. El artículo se titula "Esto no me hace una mujer sucia, lo que hubiera querido saber del VPH". Un diagnóstico de VPH revela cómo la desinformación y el estigma siguen marcando la sexualidad de las mujeres. Y bueno, la autora es Andrea Rodríguez Cabral, una socióloga, ya casi socióloga. Ya está en proceso de titulación. Ya está. Un aplauso a ella.
Nos hace Y sentir orgullosas. algo que me gusta mucho de este artículo, además de que es muy informativo, o sea, también tiene mucha información acerca del BPH, es que Andrea hace una reflexión muy linda sobre cómo fue su proceso emocional al ser diagnosticada con BPH, ¿no? Y creo que tanto como nosotras, que somos sus amigas, compartimos mucho de este estigma con el que fuimos creciendo y como que esta idea en la que ella se sentía como muy abrumada y como pues sí, como con esta incertidumbre de Ahí nos qué veían pasará. a las 3 como gallinas sin cabeza cuando estábamos de ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y al final Andrea fue la que terminó educándonos. Sí. Parece que ella misma nos dio contención a nosotras que estábamos preocupadas por ella, porque justo Andrea en este proceso aprendió muchísimo y entonces cuando pues ella termina su proceso de atención, pues sí nos dice de que no era tan malo como me lo esperaba, como me lo pensaba. Entonces es un artículo muy lindo, está muy padre también para que tengan ahí pues otras información a la mano, cómo prevenirlo, la importancia de hablar de esto desde un ámbito emocional. Creo que está muy chida. Igual les dejamos el link en la descripción o en nuestras redes sociales para que lo puedan leer con calma. Y pues ahora sí, con esto nos vamos despidiendo. Fue un placer, doctora Mariana. Qué emoción tenerte con nosotros. Aprendimos mucho. Ahora Andy y yo, justo sí. Ahorita que estábamos en el corte, estábamos de que me estoy replanteando mi vida. Sí, no sé. Pero creo que es muy lindo y ojalá también ustedes que nos están escuchando y viendo en casa, también sea un momento de reflexión y un parteaguas también para que busquemos esta atención muchísimo más amable y que también seamos más amables con nosotras y con las mujeres y chicas que nos rodean para que pues podamos acompañarnos entre todas desde la información y no desde el pánico y la ansiedad. Sí, también es una invitación a que pues no solamente existe el BPH, sino que también más bien es una forma en la que nosotros queremos que despierten su curiosidad para informarse de otro tipo de cosas. O sea, creo que esto nos ayuda a aprender que pues muchas veces cuando hay una enfermedad o un virus, etcétera, como que nos dejamos mucho guiar por pues justo las situaciones de pánico, como por ejemplo ahora que está como lo del sarampión, que todo el mundo está así de que ¿qué vamos a hacer? Creo que más bien estaría muy chido que empecemos a buscar fuentes confiables para poder informarnos, para no crear y no compartir y no aportar a esta histeria colectiva. Y pues nada, estamos muy agradecidas con la doctora por acompañarnos el día de hoy. Estuvo padrísimo. Yo de verdad estoy así anonada. Normalmente no soy así de callada, solamente cuando estoy así más de impresionada. Yo creo que seguramente los han de estar así de que al fin le cerró el hocico. Pero bueno. Sí, y pues justo algo que quieras agregar, que nos puedas compartir tus redes, donde puede encontrarte la gente también para seguir recibiendo pues esta información y este cariño de tu parte. Sí, suelo divulgar información científica sobre temas de salud y cómo lo atraviesan también los temas sociales. Principalmente en Instagram estoy como dra.mariana.robles. Me muevo también en Threads, muy poco en Facebook y ahí me pueden encontrar. Aquí pueden ver su perfil en Instagram para que la vayan a seguir. Muchas gracias, doctora. Estuvo muy padre, estuvo muy informativo, muy apapachador sobre todo. Entonces te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Ojalá en algún otro momento podamos volver a coincidir, pero un placer tenerte con nosotras. Entonces pues nos vamos despidiendo, nos vemos el próximo martes. Yo soy Mafi, a mí me pueden encontrar en Instagram como m.afi con doble i. Yo soy Andy y ahí me pueden encontrar en Instagram como Bella Candy con K y con 2 Y. Ya tienen el Instagram de la doctora Mariana. Y bueno, a Román lo encuentran en redes sociales como @RománBarco. Yay, ahí para que lo sigan también. Y pues con eso nos despedimos. Muchas gracias por compartir la mesa entre las tres. Y pues eso, les mandamos un saludo. Bonita noche. La próxima semana. Muchas gracias.